Me pregunto si entendiendo la mente como lo haremos, quizá pudiendo desnudarla un poco más como lo estamos haciendo, vamos a armar algún mundo que sea un mundo mejor, donde nos entenderemos mejores o al revés. ¿Cómo se produce la voz humana? ¿Cómo se pasa de los sonidos de la voz a los sonidos del habla? ¿Cuáles son las correspondencias entre el lenguaje y la música? Hay cierta promiscuidad entre las distintas sensaciones, que no es que hay un mundo visual y un mundo auditivo, sino que los mundos visuales y auditivos están conectados. En qué la música es análoga al lenguaje y en qué se diferencia en su capacidad de representar conceptos. Me llamo Marcos Trevisan, trabajo en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos del Departamento de Física, eso en Exactas, en la UBA. Y mi área de trabajo es la producción de la voz humana. El aparato vocal es un aparato que está regulado por leyes físicas y toda la producción vocal es un efecto de esa física. ¿Cómo se produce la voz humana? La voz humana es un fenómeno complejísimo, en el sentido de que intervienen grandes áreas de la física que funcionan como áreas propias y están funcionando al mismo tiempo, simultáneamente, cuando nosotros hablamos. Hay oscilaciones de las cuerdas vocales, hay producción de turbulencia en las consonantes, hay una serie de herramientas de la física que se ponen en juego en la descripción mecánica del aparato vocal. Mi nombre es Bruno Mesh, soy músico, pianista, especializado en música contemporánea, en repertorio de los últimos 50 años y licenciado en matemáticas. Mi inquietud personal es sobre la capacidad de la música para representar el sentido, el potencial semántico de la música, ¿no? la capacidad de transmitir significado. El punto es que a veces hay cosas donde el lenguaje no alcanza, porque uno quiere ver cosas, contenidos, elementos de la mente que no son verbalizables. Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy interesante, que es que las manos están todo el tiempo hablando, los ojos están hablando, la pupila se dilata, la cabeza gesticula. Entonces nosotros podemos muchas veces medir cosas que son muy informativas respecto de elementos de la mente, no a través de pistas verbales, sino a través de pistas gestuales. Los chicos, mucho antes de conocer la semántica, el significado del lenguaje, ya conocen la música del lenguaje. Y esto se descubre a partir de experimentos en chicos muy chiquitos que son capaces de distinguir, por ejemplo, el alemán del español. En cambio, si una persona pasa a hablar en castellano o el italiano, no se dan cuenta los chicos. Y la razón por la que no se dan cuenta es que la música del italiano y la música del español, sobre todo nuestro español, son muy parecidos. Y ¿qué quiere decir que la música sea parecido? Que la relación de consonantes y vocales es más o menos la misma. El japonés es una metralleta, es tarapakataka, tapakatakasaka, takarakataka, es vocal consonante, vocal consonante. Los chicos aprenden los lenguajes con una extrema facilidad. Y una razón por lo que hacen eso, de hecho creo que será una lección para nosotros cuando tratamos de aprender un lenguaje de adultos, es que no lo llenan primero de palabras, primero lo llenan de música. La voz, que es un producto, si queremos, meramente acústico, o sea, se transforma en habla. Me parece que es interesante, o que un camino que uno podría pensar en recorrer, es el camino que va desde los sonidos de la voz a los sonidos del habla. O sea, el paso que hay entre la mera producción de sonido y la producción de habla, que es definitivamente un asunto distinto. Lo que tienen en común los lenguajes son cierta música, es decir, cierto ritmo, cierta prosodia y cierta estructura, cierta gramática. Y eso es una especie de puente inevitable, yo diría, entre la música y el lenguaje. Cuando escuchamos una voz, entendemos dos cosas. ¿Qué es lo que se está diciendo, esencialmente? O sea, cuáles son los fonemas que están construyendo eso y además quién lo dice. Hay claves adentro del habla, claves acústicas que indican contenido, y otras claves acústicas que indican identidad del hablante, quién está diciendo. Como si fuera una huella vocal, en lugar de una huella digital, una huella vocal. Hay algo en la voz que es único, hay algo en las huellas que es único. La ciencia es un camino al conocimiento, que es un camino que nos es mucho más natural de lo que creo que cualquiera pensaría. Nosotros nos metimos en un dominio que era mucho menos conocido, que era el dominio de la semántica.
Es decir, si acaso las formas musicales pueden expresar conceptos. Si yo te quiero decir perro, puedo hacerlo de muchas maneras. Te puedo escribir perro, te puedo decir wow, 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 te estoy armando un perro, te puedo dibujar un perro. Son distintas maneras en las cuales yo puedo tratar de transmitirte un concepto que es un ancla del pensamiento. Son un montón de cosas, todas ellas forman perro. ¿Hay un acorde que represente un perro? En qué la música es análoga al lenguaje y en qué se diferencia en su capacidad de transmitir contenido conceptual, de representar conceptos. Entonces, esa pregunta de si acaso la música puede ser un canal semántico es una pregunta a la cual Bruno, Marcos y yo nos metimos ya hace unos años y elegimos primero un dominio que creo que tenía dos virtudes, que era el dominio de los sabores, que tenía dos virtudes principales. Uno, que los sabores es un dominio de la semántica muy estrecho. Hay 4 sabores, básicamente. Hay más, pero básicamente como una especie de... Eso no pasa en otros dominios de la semántica, que son como... Hay muchas palabras, no sé, los animales son muchos. Hay pocas categorías básicas y bien definidas. Los sabores son el ácido, el amargo, el dulce, el salado. Un potencial interesante de los sabores es que los órganos de percepción del sabor o de degustación y de emisión de la voz, que es después de todo nuestro instrumento musical más natural y más inmediato, se solapan bastante, se superponen bastante. Uno tiene la garganta, la lengua, todo eso está en consonancia. Nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso yo puedo decirle a un músico, toca algo amargo? Y va a tocar algo que vos reconozcas como amargo. Ese es el experimento. El experimento tiene una dinámica muy sencilla que consiste en presentar palabras en una pantalla, en la pantalla de una computadora, al sujeto experimental, que es un pianista experimentado, digamos. De manera que conozca bien el teclado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tenga una manipulación solvente. Lo que se pide es que improvise lo que le venga a la mente con la palabra que ve en la pantalla, que se presente durante una cierta cantidad de segundos, 20 segundos pongamos, luego de los cuales se interrumpe, lo cual también es una señal para que el músico deje de tocar, y se pasa a una siguiente palabra. En cada experimento hay unas cuantas palabras que oscilan entre 8 y 30 y pico, ¿no? Hay un movimiento en el que el hombre va generando similitudes y va encontrando similitudes entre distintos objetos o distintos conceptos. Y que la historia de esas similitudes es el lenguaje. Lo que hace el hombre es producir similitudes, y similitudes inmateriales, o sea, vinculando objetos que en principio no están ligados por una cuestión espacial o por una cuestión geométrica, sino que están vinculados de modos mucho más distantes. Trajimos músicos, algunos conocidos, otros famosos, otros buenos, otros no tan buenos, y le decíamos, toca salado. El tipo nos miraba como diciendo, yo sé tocar forte, grave, partituras, jazz, pero ¿qué es tocar salado? Tocar lo que se te ocurra. Y el tipo hacía algo, y ese algo que hacía el tipo era reconocible por otra persona como que eso era salado. Por ejemplo, el amargo era grave, el ácido era disonante, el dulce era suave y de bajo volumen. Entonces, la música se convierte en un vehículo que transfiere no solo prosodia, no solo gramática, regularidades sintácticas, sino también significado. Yo me esperaba que ocurriera lo que ocurrió, o sea, yo esperaba que la representación, por ejemplo, del sabor ácido tuviera que ver con cosas agudas, disonantes. Eso era de alguna manera previsible. Pero fue interesante ver que ese tipo de música que se producía, por ejemplo, con el sabor ácido, con el sabor amargo, tiene que ver de alguna manera con experiencias infantiles digamos, de bebés,
Cuando a un bebé se le da a probar una sustancia ácida o amarga o dulce, hay ciertos gestos de la cara muy típicos. Por ejemplo, con el ácido se apelotonan los labios, con el dulce se estiran. Y si uno analiza qué sonido podría emitir el chico cuando pone la cara en esa posición, bueno, resulta que hay una correspondencia entre los sonidos emitibles naturalmente en esa posición y la música de nuestros improvisadores. Hay una pregunta que nace a partir de esto, que es que si acaso uno puede modificar el sabor con música, si uno puede, y eso es lo que se hace. Nosotros estamos armando una instalación que va a ser un concierto de música y sabores, donde no siempre van a estar en consonancia. Vas a escuchar cosas amargas mientras probás cosas como puede haber distintos instrumentos que suenen en discordancia. También acá las distintas voces del coro van a sonar en discordancia. Vos podés agarrar música y saborizarla. Por ejemplo, agarrar un tema, es algo que Bruno hace, que agarrar un tema de Stevie Wonder, que es una versión salada de eso. Si acaso uno puede realmente confundir el sabor, es algo que nosotros no hemos probado. Lo que es seguro es que eso genera una experiencia integral que es distinta a la experiencia de cada una de esas por sí solos, donde uno puede generar concordancia, porque escuchás algo amargo con sabor amargo, o tensión, porque estás comiendo algo dulce mientras tenés algo que es ácido en la oreja, y eso genera una especie de tensión que puede ser algo interesante, molesto, divertido, lindo, y es el tipo de caminos que estamos explorando. Yo creo que estas investigaciones que hoy en día tienen un desarrollo tan impresionante en las neurociencias van a tener una influencia importante en la evolución de la música. Esos avances también van a incidir mucho en la música del futuro, ¿no? Pero esta de la unión de los sentidos me parece como también una cosa que va a tener una incidencia importante, ¿no? O sea, la ciencia creo que va a iluminar mucho el quehacer musical.